Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV preside la Santa Misa en Mongomo y exhorta a la Iglesia de Guinea Ecuatorial a anunciar sin miedo el Evangelio, construyendo un futuro de esperanza. Y Estados Unidos extiende la tregua con Irán, mientras el bloqueo del Estrecho de Hormuz agrava la crisis económica. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV afirma que la memoria del Papa Francisco permanece viva en la Iglesia y en el mundo. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Haití insta a defender los derechos de las personas inmigrantes. Mientras los obispos de las Islas Canarias y la organización Cáritas piden una respuesta ante la crisis migratoria y esperan que la visita del Papa León XIV dé visibilidad mundial a la tragedia. La Orden Franciscana Seglar de España se prepara para celebrar el año jubilar con motivo del 8º centenario de la Pascua de San Francisco de Asís. Israel celebra su Día de la Independencia en medio de la tensión y tregua global. En África Occidental, el grupo yihadista Boko Haram ha lanzado una nueva amenaza de ejecuciones en Nigeria. En España, María Guardiola es investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de PP y Vox. España registró en los 2 primeros meses del año 51.900 nacimientos, un 1,4% más respecto a 2025 y 82.500 defunciones. Y en deportes, el Barça gana al Estrella Roja de Belgrado en el play-in de la Euroliga y se jugará el pase a playoff contra el AS Mónaco. El Papa León XIV vive hoy su segundo día en Guinea Ecuatorial, el cuarto y último país que visita en su viaje apostólico a África, que comenzó el 13 de abril. Ayer el Santo Padre llegó a Malabo, la capital, donde entre otros actos se reunió con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. A ellos les dirigió un discurso en el que afirmó que en un mundo herido por la prepotencia hay que valorar a quienes creen en la paz y se atreven a aplicar políticas que vayan contracorriente, centradas en el bien común. El obispo de Roma se presentó ante las autoridades del país africano explicando los motivos y los sentimientos que lo han llevado hasta allí, para confirmar en la fe y consolar al pueblo de Guinea Ecuatorial, que está en rápida transformación. Pues al igual que en el corazón de Dios, precisó, también en el corazón de la Iglesia resuena el eco de cuanto ocurre aquí en la tierra, entre millones de hombres y mujeres por los cuales nuestro Señor dio su vida. En otro momento de su alocución, el Papa recordó el imponente proyecto emprendido para construir la nueva capital del país, con un nombre en el que parece resonar el de la Jerusalén bíblica, Ciudad de la Paz, y expresó el deseo de que esa decisión haga reflexionar a cada conciencia sobre cuál es la ciudad a la que quiere servir. Además, observando las cosas nuevas que desestabilizan el planeta y la convivencia humana, el Santo Padre recomendó la ayuda de la doctrina social de la Iglesia, que busca, ante todo, el reino de Dios y su justicia. Para el Papa León XIV, esta es una parte fundamental de la misión de la Iglesia: contribuir a la formación de las conciencias mediante el anuncio del Evangelio y la propuesta de criterios morales y principios éticos auténticos, respetando la libertad de cada persona y la autonomía de los pueblos y sus gobiernos. Desde Malabo, el Santo Padre ha viajado en avión esta mañana a Mongomo. Sobre las 10:10 de la mañana aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Mengomeyen, presidente Obiang Nguema. A su llegada, el pontífice ha sido recibido por las autoridades locales antes de trasladarse a la Basílica de la Inmaculada Concepción, dedicada a la patrona de Guinea Ecuatorial. Después de recorrer en el Papamóvil los alrededores para saludar a los fieles, el Papa León XIV ha presidido la Santa Misa, que ha comenzado en esta basílica a las 11:30 de la mañana, hora peninsular, y que hemos retransmitido en Radio María.
Al comenzar su homilía, el Santo Padre ha manifestado su alegría al celebrar juntos la Eucaristía, subrayando que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Asimismo, se ha referido a los 170 años de evangelización que celebra Guinea Ecuatorial como una ocasión propicia para recordar todo el bien que el Señor ha realizado. Al mismo tiempo, ha expresado su gratitud a los numerosos misioneros, sacerdotes diocesanos, catequistas y fieles laicos que han entregado su vida al servicio del Evangelio. Ellos han acogido las expectativas, las preguntas y las heridas de su pueblo, iluminándolas con la palabra del Señor y convirtiéndose en signo del amor de Dios en medio de ustedes. Con su testimonio de vida, han colaborado a la venida del reino de Dios, sin miedo a sufrir por su fidelidad a Cristo. Es una historia que no pueden olvidar, que por un lado los une a la Iglesia Apostólica y Universal que los precede, y por otro los ha acompañado para que ustedes mismos se conviertan en protagonistas del anuncio del Evangelio y del testimonio de la fe. A su vez, el Santo Padre ha indicado que estos misioneros están llamados a continuar hoy el camino trazado por los misioneros, los pastores y laicos que los han precedido. Y a todos y a cada uno de ellos les ha pedido un compromiso personal que abarque la vida por completo. El Papa añade que este compromiso requiere perseverancia, cuesta esfuerzo y a veces sacrificio, pero asegura que es el signo de que somos verdaderamente la Iglesia de Cristo. De este modo, el pontífice ha alentado a que, aunque las situaciones personales, familiares y sociales que vivimos no siempre sean favorables, confiad en la obra del Señor, que hace brotar la buena semilla de su reino por caminos que desconocemos, aun cuando parece que todo a nuestro alrededor es estéril e incluso en los momentos de oscuridad, afirma el Papa. Asimismo, su santidad ha animado a permanecer fieles al Evangelio, a anunciarlo, a vivirlo en plenitud y a dar testimonio de él con alegría. El Papa ha subrayado que Dios no nos privará de los signos de su presencia y una vez más, como nos dijo Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, será para nosotros el pan de vida que saciará nuestra hambre. Y en este sentido, el Santo Padre ha preguntado ¿cuál es el hambre que sentimos? ¿De qué tiene hambre hoy este país? El lema de mi visita es Cristo, luz de Guinea Ecuatorial hacia un futuro de esperanza. Y quizás precisamente este sea hoy el hambre mayor. Hay hambre de futuro. No obstante, el Papa ha precisado que se trata de un futuro de esperanza que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad. En este sentido, ha aseverado que el futuro de Guinea Ecuatorial pasa por las decisiones que ellos toman y está confiado a su sentido de la responsabilidad y al compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona. De esta forma, el sucesor de Pedro ha pedido que todos los bautizados se sientan implicados en la obra de evangelización, se conviertan en apóstoles de la caridad y en testigos de una nueva humanidad. El Papa ha agregado que se trata de participar con la luz y la fuerza del Evangelio en el desarrollo integral de esta tierra, en su renovación y en su transformación. Y en este contexto ha realizado esta exhortación a la Iglesia de este país. Hermanos y hermanas, se necesitan cristianos que tomen en sus manos el destino de Guinea Ecuatorial. Por eso quiero animarlos. No tengan miedo de anunciar y dar testimonio del Evangelio. Sean ustedes los constructores de un futuro de esperanza, de paz, de reconciliación, continuando la obra que los misioneros comenzaron hace 170 años. Que la Virgen María Inmaculada nos acompañe en este camino, que ella interceda por ustedes y los haga discípulos generosos y alegres de Cristo. Al terminar la Eucaristía, el obispo de Mongomo y presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, Monseñor Juan Domingo Beca Esono Ayán, ha ofrecido unas palabras de agradecimiento al Santo Padre. Santo Padre, una vez más le expresamos nuestra gratitud por haber escogido visitar nuestro país en vuestro primer viaje apostólico a África. Con vuestra presencia entre nosotros,
queremos renovar nuestra comunión y nuestro compromiso evangelizador con el sucesor de San Pedro, apóstol y obispo de Roma, como principio y fundamento visible de unidad de la Iglesia. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muchas gracias. Tras estas palabras del obispo de Mongomo, el Papa León XIV le ha regalado el cáliz con el que ha celebrado la misa como signo de comunión. Al término de esta Santa Misa, el obispo de Roma ha bendecido la piedra angular de la Catedral de Ciudad de la Paz. Seguidamente se ha dirigido al Centro de Formación Papa Francisco para su posterior visita a la Escuela Tecnológica Papa Francisco. Por la tarde, el Papa León XIV acudirá a la ciudad de Bata. Se desplazará en avión y está previsto que llegue a esta ciudad antes de las 5 de la tarde. Allí visitará la prisión y posteriormente se dirigirá al monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021, donde habrá un momento de oración. Además, esta tarde el Santo Padre se reunirá con los jóvenes y familias en el estadio de Bata. A su término volverá al aeropuerto para regresar a Malabo. Les contaremos cómo se han desarrollado estos actos en nuestro informativo de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Cambiamos de asunto y les contamos que Estados Unidos ha extendido de forma indefinida el alto el fuego con Irán. Según Donald Trump, ha decidido extender de manera indefinida esta tregua, condicionando cualquier avance a la presentación de un acuerdo concreto y verificable por parte del país persa. La medida, según fuentes diplomáticas, responde también a una recomendación directa de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones en curso. Sin embargo, pese a la continuidad de la tregua, Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Este cierre parcial está provocando importantes pérdidas económicas para Irán, estimadas en unos 500 millones de dólares diarios, lo que incrementa la presión interna sobre ese gobierno. En este contexto, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado la captura de 2 buques en Hormuz al acusarlos de operar sin permiso y de poner en riesgo la seguridad marítima, en un episodio que se suma a la tensión en esa vía estratégica. Según la información difundida, además de esas detenciones, otro buque habría sido atacado en la zona sin que se hayan registrado víctimas. Las conversaciones indirectas que se desarrollan en Islamabad permanecen actualmente paralizadas sin una fecha clara para su reanudación. Teherán ha condicionado cualquier avance en el diálogo al levantamiento previo del bloqueo, una exigencia que por el momento el gobierno de Donald Trump no está dispuesto a aceptar. En paralelo, la situación comienza a tener repercusiones más allá del ámbito regional. Naciones Unidas ha advertido del riesgo creciente de hambruna en varios países vulnerables que dependen del flujo energético y comercial que atraviesa el estrecho de Hormuz. El impacto en los precios internacionales del petróleo y en las cadenas de suministro está agravando la inseguridad alimentaria en distintas regiones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado a todas las partes a no socavar la tregua vigente y ha apelado a retomar un diálogo constructivo y urgente que permita, asegura, evitar una escalada mayor. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de una crisis que combina tensión geopolítica, presión económica y riesgos humanitarios. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV envió ayer un mensaje al decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, con motivo del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. En este texto afirma que su memoria permanece viva en la Iglesia y en el mundo. En esta carta, el Papa León XIV también expresaba que, aunque estaba ausente por el viaje apostólico a África, se unía espiritualmente a quienes se reunían ayer en la Basílica Liberiana para ofrecer el sacrificio eucarístico en sufragio de su predecesor. Asimismo, el Santo Padre apunta que la muerte no es un muro, sino una puerta que se abre de par en par a la misericordia que el Papa Francisco anunció incansablemente. También señala que él fue sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal en una época que marcó y sigue marcando un cambio de era, ofreciendo un testimonio valiente que representa un patrimonio significativo para la Iglesia. El Papa León XIV también afirma que su magisterio lo vivió como discípulo misionero,
como le gustaba decir a él, y añade que se mantuvo discípulo del Señor, fiel a su bautismo y a su consagración en el ministerio episcopal hasta el final. Finalmente, recuerda que el Papa Francisco ha alimentado una profunda devoción a María a lo largo de toda su vida y ha pedido a la Virgen María, Madre de la Iglesia, que les ayude a ser, en toda circunstancia, apóstoles incansables de su divino Hijo y profetas de su amor misericordioso. Nos vamos a Haití. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de este país, Monseñor Pierre-André Dumas, ha defendido que los inmigrantes haitianos en Estados Unidos no deben ser vistos como un problema, sino como un recurso humano que hay que proteger e integrar. Su mensaje llega en un contexto de debate sobre su situación migratoria y sobre las medidas de protección temporal de las que dependen cientos de miles de personas. Monseñor Dumas subraya que muchos haitianos han llegado al país tras huir de la violencia, la pobreza extrema y la inestabilidad que sufre Haití, y recuerda que no pueden ser tratados como si hubieran escogido una vida fácil. A su juicio, lo urgente es ofrecerles seguridad jurídica y una respuesta estable que evite mantenerlos en la incertidumbre. El obispo también insiste en que estos emigrantes contribuyen a la sociedad de acogida con su trabajo, su esfuerzo y su voluntad de salir adelante. Por eso pide que se les reconozcan no solo como personas necesitadas de ayuda, sino también como hombres y mujeres que pueden aportar a la economía, a la convivencia y a la reconstrucción social. El mensaje de Monseñor Dumas se suma así a otras voces de la Iglesia que reclaman una solución más duradera para la comunidad haitiana en Estados Unidos. En el fondo, aseguran, está la necesidad de proteger la dignidad de personas que no pueden regresar a un país donde persiste el miedo, la violencia y la falta de garantías. Noticias de la Iglesia en España. En el marco de la asamblea plenaria que celebran los obispos españoles esta semana y como parte de la preparación de la visita del Papa León XIV a España, la Conferencia Episcopal Española ha acogido esta mañana un briefing informativo para abordar la crisis migratoria en el archipiélago canario. En el encuentro han intervenido el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, el obispo de Tenerife, Monseñor Eloy Santiago, y la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Calla Suárez. Ante la dura realidad que viven los migrantes en este territorio, en esta presentación han manifestado su confianza en que el viaje del pontífice dé visibilidad mundial a esta tragedia. El obispo de Tenerife ha expresado que se sienten impotentes ante esta ruta tan mortífera. Monseñor Eloy Santiago ha explicado que la presión migratoria ha alcanzado hitos históricos en islas como El Hierro, donde una población de apenas 9.000 habitantes llegó a recibir el año pasado a más de 25.000 personas. En su opinión, la visita del Santo Padre no es solo un evento institucional, sino un gesto apostólico. Y creemos que la visita del Santo Padre no solo va a significar pues un apoyo, ciertamente una motivación para seguir trabajando en ese ámbito tan importante como iglesia y como sociedad, sino también para visibilizar a nivel incluso internacional este triste drama, ¿no? Para que todas las instituciones, no solo nacionales, también europeas e internacionales, tomen conciencia del drama de las inmigraciones, en el caso de España, de Europa, en esta ruta atlántica, ¿no? Por su parte, el obispo de Canarias ha querido apelar a la empatía de la sociedad y de la clase política. Monseñor Mazuelos ha insistido en que la acogida no es una opción ideológica, sino un imperativo cristiano y, antes que nada, humano. Cuando llegan, ¿qué hacemos? Pues habrá que acogerlo y habrá que cuidarlo, lógicamente. Si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano, hay que atenderlo y hay que cuidarlo. Y desde Cáritas han hecho hincapié en que su labor no consiste simplemente en gestionar llegadas. Refiriéndose a los corredores de hospitalidad, ha afirmado que acompañan procesos de vida. Cambiamos de asunto. La Orden Franciscana Seglar de España celebrará el próximo domingo 26 de abril la apertura del año jubilar con motivo del 8º centenario de la Pascua de San Francisco de Asís. Lo hará con la celebración de una misa solemne que tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor de Madrid. Esta Eucaristía será retransmitida en directo por Radio María.
Esta Santa Misa se enmarca en el capítulo que celebrará la Orden Franciscana Seglar este fin de semana. El capítulo estará presidido por la ministra nacional María José Píriz. Como recuerdan, desde esta orden, en él se regula la vida de las fraternidades a nivel nacional y lo constituyen el Consejo, los responsables de las diferentes áreas y los representantes de las fraternidades religiosas. Y nos trasladamos a Andalucía. La Archidiócesis de Granada ha concluido la semana de formación que este año ha cumplido su 33ª edición. Las sesiones se han desarrollado en el Teologado Claretiano. Como es tradición, este evento ha estado organizado por el Arciprestazgo de Cartuja. La formación de este año ha estado dedicada a la doctrina social de la Iglesia. El programa ha contado con ponencias de expertos en la materia. Entre otros temas, se ha reflexionado sobre el magisterio del Papa León XIV con su exhortación apostólica Diles Ite, con la mirada puesta en los pobres. Información internacional. Israel celebra hoy su Día de la Independencia, manteniendo el foco en la frágil tregua que rige la región tras el conflicto bélico con Irán. Mientras tanto, el ejército israelí ha reivindicado un nuevo ataque aéreo contra militantes de Yihad Islámica en el sur de la Franja de Gaza, en un escenario marcado por la supervivencia de una tregua interna que sigue vigente desde finales de 2025. Según el ejército israelí, el ataque en el sur de Gaza buscaba neutralizar a varios terroristas armados del grupo Yihad Islámica de Palestina, sin que se confirmen aún cifras definitivas de víctimas civiles. Las autoridades palestinas de Gaza cifran ya en cerca de casi 800 los muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, lo que refleja la continuidad de incidentes puntuales en una anímica de tensión endémica. Por el lado del Líbano, el gobierno parece evitar una escalada directa con Hezbollah, manteniendo una postura de contención frente a la infiltración de incidentes fronterizos e intentando equilibrar la presión militar israelí con la necesidad de preservar la estabilidad interna. Mientras tanto, Irán ha ejecutado a un hombre condenado por espionaje en favor del Mossad de Israel, en un hecho que se enmarca en una campaña de represalias más amplia contra sospechosos de colaborar con los servicios de inteligencia israelíes. Las autoridades iraníes han utilizado estos ajusticiamientos como símbolo de firmeza ante la percepción de injerencias extranjeras. Por su parte, el régimen persa ha lanzado duros avisos a sus países vecinos, amenazando con cortar el suministro de petróleo a quienes permitan bases o acciones que faciliten ataques contra Irán. La advertencia se inscribe en la crónica tensión sobre el control de las rutas energéticas y el tráfico por el estrecho de Hormuz. Precisamente aquí, la Marina británica ha reportado disparos iraníes contra un portacontenedores que circulaba por el estrecho de Hormuz. El incidente no ha dejado daños mortales confirmados, pero ha revivado las alarmas sobre la seguridad de la navegación en una zona ya duramente afectada por bloqueos y tensiones. En el ámbito económico, les contamos que la Comisión Europea ha recomendado a los países de la Unión Europea explorar el compartir queroseno para optimizar su distribución ante el alza de precios del combustible por el conflicto en Oriente Próximo, coordinando con Estados miembros, proveedores y el sector aéreo para garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos. Aunque el bloque de la Unión Europea refina el 70% del queroseno que consume, exporta parte y compra fuera el 40%, la mitad del cual pasa por el estrecho de Hormuz. Bruselas propone crear un observatorio de combustible para monitorear producción, exportaciones, importaciones y reservas, así que de tal forma que identifican, escanean y facilitan un reparto equilibrado de emergencias. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva, la española Teresa Rivera, afirma que están preparados para más acciones si la situación empeorase, mientras España se abre a compras conjuntas y una mayor solidaridad europea. Y terminamos la información internacional en Haití, país que refuerza su lucha contra las bandas armadas con la graduación de 339 soldados en Puerto Príncipe, mientras Chad aumenta su despliegue internacional.
El presidente Mahamat Idris Deby ha anunciado el envío de 1.500 efectivos a Haití en una fuerza de seguridad respaldada por la ONU para combatir la violencia de pandillas, completando 2 batallones de 750 hombres cada uno durante un año, sumándose a los 400 soldados chadianos ya presentes. Los nuevos soldados haitianos, formados en un riguroso programa que incluye derechos humanos e igualdad de género, se comprometen a defender la nación en medio de intensos tiroteos, con planes para incorporar a 1.200 efectivos adicionales mediante 3 oficinas de reclutamiento. Esta misión de Chad, enmarcada en la Fuerza de Supresión de Pandillas aprobada por la ONU en 2025, relevará a la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad y refleja el compromiso con la estabilidad en una crisis que se expande más allá de la capital. Información nacional. La candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha sido investida presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor del Partido Popular y de Vox. La investidura ha tenido lugar hoy en la Asamblea de Extremadura tras más de 3 horas de debate entre los grupos parlamentarios y la candidata del PP, que ha obtenido la mayoría absoluta en primera votación. El apoyo de Vox a Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el jueves pasado para la formación de un gobierno en coalición, por el que la formación de Santiago Abascal ostentará la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además del Senado autonómico. La presidenta extremeña ha defendido el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox para mejorar Extremadura, que según ha incidido va a cumplir y con el que ha dicho que no dará ni un paso atrás en materia de igualdad. En este punto ha remarcado que su ejecutivo cree firmemente en la libertad y gobierna para todos. Frente a las trincheras morales, aseguran que a su juicio practica constantemente la izquierda. Mientras tanto, el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado que conoce desde hace algunas semanas la investigación a su jefe de gabinete, Eduard Rivas, por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparraguera, en Barcelona, pero ha defendido que se mantenga en el puesto. En una entrevista realizada en Onda Cero, Illa ha dicho que Rivas le contó lo que había hecho y que actuó en todo momento conforme a las leyes y, por tanto, le mantiene su confianza. Además, ha negado que no haberlo hecho público al conocerlo sea ocultarlo. El presidente catalán ha defendido que tiene estándares muy estrictos en materia de comportamiento ético, pero que también aplica el criterio de justicia. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá hoy a los criterios de interpretación sobre los certificados de vulnerabilidad para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que comenzó el jueves pasado telemáticamente y el lunes de manera presencial, como ha avanzado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Cancela ha señalado que se va a aclarar si los certificados de vulnerabilidad son certificados o si son informes. ¿Quién los emite? Si es el secretario o la secretaria de ayuntamiento, y quién los necesita. A su juicio, hay colectivos y personas que no lo necesitan. Así se ha expresado en la jornada sobre el proceso de regularización de migrantes, en la que también ha participado el director general de Migraciones, Santiago Yerga, que ha recalcado que las personas que hayan solicitado protección internacional no necesitan certificados de vulnerabilidad. Está convencido de que más del 80% de las personas que lo solicitan realmente no lo necesitan. Por su parte, la subdirectora general del régimen jurídico dentro de la Secretaría de Estado de Migraciones, Ainara Dorremochea Fernández, ha explicado que el solicitante debe presentar un certificado que demuestre que carece de antecedentes penales en el país de origen y en los últimos 5 años anteriores a la entrada en España. En el caso de que lo haya solicitado, pero no lo haya recibido de forma excepcional, podrá presentar una declaración responsable de que lo ha pedido. En este caso, la unidad tramitadora hablará con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes
Cortes para poder solicitar ese certificado a través de medios diplomáticos. Terminamos la información nacional contándoles que España ha registrado en los 2 primeros meses del año más de 51.900 nacimientos y más de 82.500 muertes en España, lo que supone un saldo vegetativo negativo en ese periodo de más de 30.600 personas, según la estimación mensual del Instituto Nacional de Estadística. Sobre la edad de las madres, por 5º mes consecutivo nacieron más niños de mujeres mayores de 40 que menores de 25. En concreto, hubo más de 2.500 nacimientos de madres mayores de 40 frente a más de 2.200 de menores de 25 años. De madres de entre 25 y 29 nacieron más de 9.000 bebés y de 30 a 39 se registraron más de 32.500 nacimientos. Información deportiva. Les hablamos de baloncesto. El Barça ganó ayer a la Estrella Roja de Belgrado en el Palau Blaugrana por 80-72 en el play-in de la Euroliga. Gracias a esta victoria, el Barça sigue adelante y ahora tendrá que enfrentarse el viernes al AS Mónaco a las 7:30 de la tarde en busca de la clasificación a playoffs. Por su parte, el Valencia Basket se enfrentará al Panathinaikos en el play-off de la Euroliga después de que el equipo griego, séptimo en la fase regular de la máxima competición continental, se impusiese ayer en su partido de play-in al AS Mónaco por 87-79. La eliminatoria comenzará con 2 partidos en el Roig Arena, el primero de ellos el martes 28 de abril a las 9:15 de la tarde y el segundo el jueves 30 de abril a la misma hora. Noticias autonómicas. Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León, donde el lunes comenzó oficialmente a funcionar el Parlamento Autonómico con la reunión de su órgano gestor, la Mesa de las Cortes, tratando temas de mero trámite y administrativos en esta primera reunión. José Domingo Septién nos lo cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de momento una reunión tranquila presidida ya por el popular Francisco Vázquez, con la asistencia de todos sus miembros. Los vicepresidentes, el primero Carlos Menéndez de Vox y la segunda la socialista Nuria Rubio, así como los 3 secretarios, Daniel de la Rosa del PSOE, Rocío Lucas, Partido Popular y Susana Suárez, Vox. En la misma, como señaláis, se han tomado decisiones a nivel administrativo. Saludos, toma de contacto y cuestiones organizativas para la que será la 12ª legislatura. La única medida refrendada tuvo que ver con las retribuciones de los 6 miembros de la Mesa de las Cortes, que va a seguir siendo la misma. Concretamente, cada parlamentario se va a llevar 81.831,26 euros en cuanto al salario propiamente dicho y 1.800 euros al mes como una indemnización para gastos. Una vez que se constituye el grupo mixto, formado por los 3 procuradores de Unión del Pueblo Leonés por Ávila y Soria, el presidente de las Cortes convocará de nuevo la mesa para poner en marcha la ronda de consultas de los diferentes grupos para la elección del presidente autonómico Fernández Mañueco, cuyo plazo expira el próximo 7 de mayo. Cambiamos de tema. Un terrible incendio devastaba en la madrugada de este martes las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos, dejando calcinados 39 vehículos, más de la mitad de la flota de la empresa pública compuesta por 75. Desde el consistorio se ha contactado con ayuntamientos vecinos como Valladolid o Santander y con la Junta para conseguir el préstamo de algún vehículo ante las dificultades en el transporte urbano causadas por tanta destrucción. Los servicios de emergencia estuvieron durante toda la noche trabajando para extinguir las llamas que han arrasado todas las naves y solo ha quedado en pie la zona de oficinas. El fuego ha causado grandes daños económicos, ha obligado a suspender y dejar sin servicio varias líneas de autobuses y en el momento del incendio había 6 trabajadores en las naves, uno de ellos un conductor de 60 años que intentaba sacar los vehículos para evitar que se calcinaran más y resultaba afectado por la inhalación de humo, por lo que tuvo que ser llevado al Hospital Universitario de Burgos. Por otro lado, ayer se entregaron en el Centro Cultural Miguel Delibes, con motivo de la Fiesta de la Autonomía, los premios Castilla y León, que este año llegan a su 42 edición a 7 destacadas personalidades, colectivos e instituciones.
Premio de Investigación Científica y Técnica e Innovación para Verónica Pascual Boe, presidenta de la Asociación ASCI Ingeniería Aeronáutica, que ha liderado su empresa puntera durante 20 años. El grupo musical de folclore tradicional castellano Nuevo Mestre de Juglaría se ha llevado el Premio de las Artes. El de Ciencias Sociales y Humanidades, Germán Vega, cofundador con el desaparecido Fernando Urdiales del Festival de Teatro Olmedo Clásico, todo un referente en el Teatro Nacional. El Premio de las Letras ha sido para Tomás Sánchez Santiago, autor zamorano. El de Valores Sociales y Humanos a Proyecto Hombre. El de los Deportes para Laura López Valle, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y campeona de Europa del 2008 también en combinación libre y subcampeona en 2006 en la modalidad de equipo y de combinación libre. Premio de Tauromaquia ha sido para el festejo del toro en Maromado de Benavente. Y terminamos. Villalar de los Comuneros se prepara para abrir mañana, este 23 de abril, que es el Día de Castilla y León. La localidad vallisoletana conmemorará el 50 aniversario de la primera celebración autonómica con una programación que va a reunir a más de 200 artistas sobre el escenario. Va a haber nuevos espacios para actividades culturales y varios actos simbólicos pensados para convertir esta jornada en una de las más destacadas de las últimas décadas. Bueno, vamos a terminar ya con esta noticia, así que les invitamos si quieren pasar mañana el Día de la Región con nosotros. Buenas tardes para todos, buena semana y hasta dentro de 7 días. Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Pasamos ahora a Murcia para contarles que el Festival Aéreo de San Javier espera de nuevo una afluencia masiva para ver el vuelo de cazas, helicópteros y paracaidistas. El apagafuegos, el gigante A400 y la formación Mirlo de los Pilatus volverán a llenar el cielo del Mar Menor del 1 al 3 de mayo. Saludamos a nuestro corresponsal Rafael Sáez, que nos cuenta esta y otras noticias. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. El Mar Menor vuelve a mirar hacia arriba del 1 al 3 de mayo. Tras el éxito de la pasada edición, que registró una asistencia récord de cerca de 500.000 de personas durante los 2 días del macrofestival aéreo organizado por el Ejército del Aire el pasado año, con motivo de la despedida del C-101 y la patrulla Águila, regresa la aeromanía a Santiago de la Ribera y ya se conoce la participación del Ejército del Aire y del Espacio. Con el contexto internacional de despliegue de fuerzas militares como telón de fondo, el festival no será solo una exhibición de pericia aérea, sino una demostración de soberanía tecnológica en el enclave considerado el kilómetro cero de la aviación nacional, la Academia General del Aire. La patrulla acrobática de paracaidismo, PAPEA, abrirá el espectáculo. La unidad de élite con base en Alcantarilla volverá a sorprender al público reunido a lo largo de las playas del Mar Menor con sus formaciones a velocidades de caída libre que superan los 200 km por hora o los descensos precisos de su equipo de paracas. En tierra, los asistentes conocerán a la patrulla de honores EDEA por su destreza en el manejo de fusiles con movimientos sincronizados y pases entre los patrulleros. Son una unidad de vanguardia en actos y desfiles terrestres como en el día de la fiesta nacional. Desde su sede de Cuatro Vientos, Madrid, se desplazarán a Santiago de la Ribera para mostrar destrezas como la soga rápida, una técnica militar y de equipos de emergencia utilizada para desembarcar tropas desde un helicóptero en pleno vuelo. En el apartado de transporte pesado, el T-23 Airbus A400M se llevará todas las miradas. Es el gigante de la flota, un avión de transporte logístico capaz de llevar hasta 37 toneladas de carga o 116 paracaidistas totalmente equipados. La seguridad en el mar tendrá su demostración con el NH-90 Lobo. Este helicóptero es el ángel de la guarda de los pilotos. Equipado con la última tecnología en visión nocturna y sensores de búsqueda, el Lobo es la pieza fundamental para las misiones de búsqueda y salvamento. Para los amantes de la lucha contra el fuego, el UD-13-14, conocido popularmente como Botijo, realizará sus famosas descargas. Estos aviones anfibios son capaces de cargar 6.000 litros de agua en apenas 12 segundos mientras planean sobre la superficie del mar, una maniobra de alta precisión que los espectadores podrán ver en directo frente a la costa. El Pilatus PC-21 es la joya de la formación básica, un turbohélice con aviónica de última generación que simula el comportamiento de un caza de combate moderno.
Tras la despedida de la patrulla Águila en junio de 2025, los aficionados a la aeronáutica esperan con impaciencia la nueva aparición estelar de la formación Mirlo, compuesta por nuevos pilotos entrenados en el sistema tecnológico helvético. A pesar de que esta edición no está organizada por el Ejército del Aire y del Espacio, sí tendrá la nutrida participación mencionada, que completará con unidades civiles especializadas en acrobacias aéreas, invitadas por el Ayuntamiento de San Javier. La organización espera una llegada masiva de espectadores para el macropuente de 1 de mayo, por lo que habilitará de nuevo zonas de aparcamiento, vías preferentes para llegar a las playas y autobuses lanzaderas. Y cambiamos de tema. La patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, que se encontraba hasta este lunes en la catedral desde que fue bajada de su santuario en Algezares a finales de febrero para pasar la Semana Santa y las fiestas de primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las 3 grandes peregrinaciones organizadas bajo el lema Reina de nuestras almas, con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación. La primera parada de la morenica fue este pasado lunes en Los Dolores y de allí pasó a Los Garres. Hoy miércoles irá a San José de la Vega y así diariamente la Virgen será trasladada en romería desde una pedanía hasta otra. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos en la mayor parte del país y se formarán tormentas en zonas del Pirineo, sur de Tarragona, interior de la Comunidad Valenciana y en puntos del sureste peninsular. No se descartan chubascos en el archipiélago canario. En cuanto al viento, les contamos que soplará con fuerza en zonas también del Pirineo, Galicia, la mitad norte y en los sistemas central e ibérico. Mañana jueves esperamos de nuevo cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del país, con nubosidad de evolución a partir del mediodía y tormentas en puntos de Andalucía, sur de Extremadura, Pirineos, la Ibérica Riojana, el este de Castilla y León y el interior de la Comunidad Valenciana. También se esperan chubascos en la zona de Canarias. El viento soplará con fuerza en todo el este peninsular y Baleares. La mar estará alterada en todas las costas españolas y en cuanto a las temperaturas, les contamos que serán bastante parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.